damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, ya todos espero que hayan impreso sus materiales. Aquí está el mío. Como ven, les dije que vamos a estar dando el material con una portada, pero vamos a seguir la numeración. Entonces vamos a comenzar en la página 9. Vamos a leer la introducción que puse ahí. Dice: hoy estudiaremos una persona que era un adolescente, aun cuando Dios le llamó para cambiarle la vida. Veremos que hay diferentes llamados en la Biblia. Actualmente, cuando hablamos de el llamado de Dios, se usa más para ir a misiones, pero no solo existe este llamado. María tiene un llamado único. Veamos cuál es su reacción ante este llamado. Vamos a marcar todas las referencias a María en el siguiente pasaje. Ahora vamos a hacer algo un poco diferente. Ya vieron cómo marqué yo la vez pasada y vamos a ir marcando todas las referencias a María. La vamos a ir marcando con un óvalo. Entonces vamos a ir leyendo y vamos a ir marcando estas referencias. Yo voy leyendo. Ahora no son muchos versículos. Y cuando terminemos de leer el pasaje, vamos a hacer una lista. Entonces vamos a ir siendo bastante exhaustivos en la marcación para poder tener una lista bastante nutrida. Ok, comienzo a leer. En el 6º mes del ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamado Nazaret. Versículo 27. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Entonces marcamos con un óvalo una virgen desposada. Y marcamos también el nombre de la virgen era María. Versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Marcamos ella estaba, salve, favorecida. El Señor es contigo, marcamos contigo. Y marcamos también bendita tú entre las mujeres. Eso ya no lo marcamos. Siguiente página. Ok, dice versículo 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Marcamos ella, vio, turbó, pensaba. Marcamos esas palabras ahí. Versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Entonces marcamos le, María, no temas, has hallado gracia. Versículo 31. Y ahora recibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Marcamos concebirás, tu vientre, darás a luz, llamarás. Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y ahí no marcamos nada. 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí tampoco marcamos nada. 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Marcamos María, dijo, y marcamos no conozco. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.
por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Marcamos le, marcamos ti, donde dice, el Santo Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Versículo 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaba estéril. Ahí nada más marcamos tú. Y he aquí tú. 37. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Marcamos María, marcamos dijo, marcamos he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu, ese tú no, conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. ¿Ok? Entonces ya tenemos una primera impresión sobre María. Sí, hermano, ¿Sí? hermano, disculpe, su presencia no, porque es la presencia de María, no, eso no. Dice, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Ese tú lo marcamos, porque se fue de la presencia de María. Ok. Ok, entonces aquí tenemos alguien que me pueda describir a grandes rasgos qué está sucediendo aquí. El ángel se aparece a María para anunciarle el nacimiento de su hijo Jesús, ¿verdad? La forma en que lo iba a concebir, eso. Exacto, sí. Sí, parece algo muy sencillo, hasta casi algo como de trámite, que a alguien le tenía que avisar a María lo que iba a aparecer, pero es algo muy sorprendente. Vamos a poner un poquito más de contexto antes de pasar a hacer la lista. Entonces, alguien que me ayude a leer el siguiente párrafo. Hey, Según la tradición judía de aquel momento, los jóvenes varones se desposaban entre los 18 y 24 años, mientras que las jóvenes mujeres a partir de los 12 años eran consideradas doncellas, Nahara. A partir de esa edad podían desposarse. El matrimonio judío tenía dos momentos, desposorio y matrimonio propiamente dicho. El primero era celebrado en la casa de la novia y traía consigo acuerdos y obligaciones. Aunque la vida en común era posterior, si la novia no había estado casada antes, se esperaba un año después del desposorio para llegar a la segunda parte. El matrimonio propiamente dicho, donde el novio llevaba solemnemente a la novia desde la casa de sus padres a la de él. Gracias. Ok, entonces ahora quise poner esto porque tenemos que imaginarnos qué estaba pasando por la mente de María en ese momento. Estuve buscando diccionarios y varias cosas y no se ponen de acuerdo al 100% sobre la edad de María en este momento. Unos creen que estaba un poco mayor, que tenía como entre 17 y 20 años. Otros creen que tenía entre 12 y 15 años. Pero de ambas, de cualquier forma, era una persona muy, muy joven y una persona que definitivamente en un abrir y cerrar de ojos le cambió la vida a esta aparición que le hizo un ángel. Vamos a comenzar a hacer la lista. En la siguiente hoja, en la página 11, dice, haz una lista de las referencias a María en el pasaje. Entonces, ahora vamos a hacer
vamos a ir viendo cada una de las referencias que hemos marcado y vamos a ir viendo qué aprendemos, pero lo vamos a hacer de una forma un poco distinta. La clase pasada lo que fuimos haciendo es ir viendo directamente qué aprendíamos directamente del texto. Ahora vamos a dedicar tiempo a hacer una lista de las referencias a María en el texto de Lucas. Entonces lo que vamos a ir haciendo es, por ejemplo, yo les voy a decir la primera. En el versículo 27, que es la primera referencia, dice, una virgen desposada. Entonces vamos a poner como el título de la lista, va a ser el nombre de María. María va a ser el título de la lista y vamos a ir haciendo esta lista desde el punto de vista como referencia, tomándola a ella. Entonces vamos a poner el primer ítem de la lista va a ser, vamos a decir, no lo tenemos que escribir, pero vamos a siempre, vamos a tomar el título como lo primero de la referencia. Por ejemplo, el nombre de la lista es María. Entonces vamos a poner en la primera referencia, era una virgen desposada. Y así todas las referencias que vayamos escribiendo, lo vamos a ir haciendo desde el punto de vista de María. Segunda referencia. Dice, y el nombre de la Virgen es María. Entonces vamos a poner, su nombre era María. Hasta el momento, en la primera referencia, no sabemos directamente cómo se llamaba, pero ya en el mismo versículo y en la segunda referencia ya nos dice que se llama María. Y también un dato importante es ir poniendo al final de la referencia el versículo de donde estamos sacando esta información, que lo estamos sacando del versículo 27. Ahora vamos a ver la tercera referencia. La tercera referencia dice, ella dice, versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo. Entonces, como lo estamos poniendo desde el punto de vista de María, vamos a poner donde ella estaba, entró un ángel. Versículo 28. Perdón, varón, ¿puedo decirle algo? ¿Sí? Que parece que se está saltando el 27, en el cual indicaba que estaba desposada, pero con el varón que era José. Ah, sí. Eso lo podemos poner en la primera referencia. Yo en mi anotación porque nada más de ahí puse... viene también indicándole que viene de la casa de David. Sí. O sea, ya viene otra cuestión más, de pronto que podemos acotar en el 27. No sé si estaré bien o mal. No, está bien. Sí, yo nada más puse la referencia como es la lista de María. Yo nada más traté de ser lo más literal y lo más corto. Entonces yo nada más puse una virgen desposada. Pero es correcto porque ahí dice que estaba desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Entonces eso también lo pueden poner ahí en la primera referencia, en el versículo 27. Entonces la segunda referencia sería su nombre era María. La tercera referencia es donde ella estaba, entró un ángel, ya en versículo 28. La siguiente referencia es salve muy favorecida. Entonces ahí ponemos, como el ángel se lo dijo, podemos poner, se le dice muy favorecida. Sería como la número 4, sería. El número 4 sería. Correcto, sí, la número 4. Y esa es la referencia número 4. Y en ese mismo versículo también tenemos la siguiente. El Señor es contigo. Entonces se le dice que el Señor es con ella. Versículo 28. Y dentro del mismo versículo 28 se le dice otra cosa también. Bendita tú entre las mujeres. Entonces ponemos, se le dice bendita entre las mujeres. Versículo 28.
En el 29 tenemos otra referencia. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? ¿Ahí qué podríamos poner? Se turbó por el saludo. Se turbó. Se turbó, exactamente. ¿Y por qué se turbó? Por el saludo. Por las palabras, exactamente. Se turbó por las palabras. Y ahí en la siguiente referencia ponemos y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Ahí sería, el título de la lista es María. Entonces ahí directamente ponemos, pensaba, ¿qué salutación es esta? Versículo 29. Luego en el versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahí tenemos algunas referencias. ¿Qué ponemos? A ella el ángel le dijo que no temiera porque había hallado gracia delante de Dios. Correcto. Uh-huh. ¿Cómo quedó, hermana, esa referencia? A ella el ángel le dijo que no temiera porque había hallado gracia delante de Dios. Uh-huh. En la siguiente referencia. Gracias. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces, ¿qué ponemos ahí? Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Concebirás en tu vientre. Sí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Ahí hay una referencia muy importante. Bueno, muchos detalles aquí no los estamos, valga la redundancia, detallando, porque estamos viendo la lista nada más de María. Si al estudiar exhaustivamente el pasaje, podríamos estudiar las referencias a lo que dice el ángel, cuál es el mensaje exactamente, y qué se habla sobre Jesús o Dios y otros detalles, pero aquí nada más estamos viendo del punto de vista de María. Entonces, pero aún así vamos a poner en la siguiente referencia que en el versículo 31 dice, y llamarás su nombre Jesús. Pero desde el punto de vista de María vamos a poner, se le dice que el nombre de su hijo será Jesús. Y en el versículo 32 no tenemos ninguna referencia, en el 33 tampoco, en el 34. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces, vamos a poner, María pregunta cómo será, porque no conoce, ¿cómo será esto? Porque no conoce varón. Al terminar la lista, vamos a comenzar a discutir, y no a discutir, sino a ver qué hemos aprendido de la lista. En esta clase quise dar este paso extra porque en la clase pasada nada más hicimos la marcación y pasamos directamente a ver qué era lo que hemos aprendido de lo que marcamos. Y nos saltamos a hacer esta lista, digamos, más detallada. Pero al hacerla, ocupamos varios tipos de memorias. Hay algunas personas que son más visuales, hay personas que son más auditivas. Entonces, al estar dándole una leída al texto, otra leída al texto,
al estar escribiendo, al cambiarle el énfasis a la misma oración, pero desde otro punto de vista, vamos aprendiendo y vamos viendo las cosas desde diferentes puntos de vista. Entonces, estamos ejercitando más memorias nuestras y la palabra de Dios va quedando más impregnada en nosotros. Y ahora vamos a pasar a, bueno, ya cuando terminemos vamos a pasar a discutir y ver qué hemos aprendido. El siguiente versículo es el 35. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces está más largo. Vamos a poner, se le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ella. Y ya sea en el mismo o en el siguiente podemos poner, y se le dice que el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. Versículo 35. ¿Todos vamos bien? ¿Nadie se ha quedado? 35, y ya. No, nadie responde, es que o todos vamos Ya. bien o que de verdad nadie... Sí, un poco Todos apretadito, se me pues. quedaron. Apretaditos, pero ahí vamos. Ah, ok. Perdón, hermanito, el 35, ¿cómo quedó? El 35, lo que yo puse fue, se le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ella y el poder del Altísimo la cubrirá con su sombra. Lo que estamos haciendo ahorita es aplicando el método inductivo, que es una forma de estudiar la Biblia. El método inductivo va de lo específico a lo general, de lo particular a lo general. Entonces, me gusta mucho este método del estudio bíblico porque no hay dónde perderse. Uno comienza a leer el texto. Primero, como yo preparo mi clase, es muy fácil. Leo el texto y veo, aquí se menciona un personaje. Ok, entonces marco todo el personaje. Y saco esta lista, la que estamos haciendo ahorita. Ok, ya tengo mi lista aquí. Ok, ahora, ¿qué es lo que aprendo sobre esta lista? Y vamos. Entonces, a la hora de estar estudiando, yo ya sé los pasos que siguen, entonces se me hace muy fácil. Y uno puede estudiar este mismo versículo desde otro punto de vista y Dios te enseña otra cosa y otra cosa y otra cosa. Entonces, siempre que vas a la palabra de Dios, siempre Dios te ministra. Eso es algo que es muy, muy bueno. Entonces, sigamos, versículo 36. Y he aquí parienta Elizabeth, ¿sí? Hermano, hermano Roberto, para terminar la parte que indica, no es que esté lo más importante de todo esto es de esta, que indica y el poder, el santo ser que nacerá se llamará Hijo de Dios. El 35 al final. Sí. Sí, ahí otra vez yo no lo puse en lo que yo, en mi material yo no lo puse porque estamos estudiando más enfatizados a María. Sí, es súper importante. Es algo muy importante en el texto y todo, pero al apuntarlo me está sacando un poquito de la lista que yo estoy haciendo. Sí, está correcto. Mil disculpas. Sí, no hay problema, hermano. No hay ningún problema. Versículo Nelson, 36. y qué bonito eso porque entonces me concentro en el personaje. Porque si estuviéramos marcando Jesús, esa parte de Jesús tendríamos que ponerla y entonces me concentro en él. Lo mismo que si estuviéramos marcando al ángel. Exacto. Aquí lo que estamos haciendo es nada más darle un repasón y rápido. Nada más estudiando una de las cosas que se puede estudiar sobre este pasaje. El hermano Roberto Ismael me está haciendo como hincapié en otros detalles que son súper relevantes en este texto, son vitales para toda la teología bíblica, detalles muy profundos, pero no es lo que yo quiero enfocar ahorita en el texto. Entonces, por eso ahorita estamos
enfocados en el personaje de María. Si lo quisiéramos estudiar a profundidad, podríamos podríamos marcar a el ángel. Yo lo que seguiría sería marcar al ángel. Después marcaría todas las referencias a Dios, Espíritu Santo y Jesús. Luego definiría bien los eventos. Cuando digo eventos, aquí estamos hablando de un solo evento, pero a mí me gusta estudiarlo como un guión, digamos, así como de teatro. De que primero habla el ángel y María responde, luego el ángel, luego María, luego el ángel, luego María. Entonces describo bien todo el evento. Entonces, y después podríamos hacer referencias cruzadas, estudio de palabras, podríamos hacer muchísimas otras cosas, pero obviamente eso no lo podemos hacer en hora y media que dura la clase. Y tampoco es el objetivo. El objetivo ahorita es hacer un estudio del personaje de María. Entonces, como dijo Monse, ahorita nos estamos enfocando en el personaje de María y por eso estoy dejando afuera como un poquito de lado estos otros detalles. Pero sí, muchas gracias, hermano, por resaltarlos porque son vitales. No, mil Ahora disculpas usted, pero ahora sí, ya sé qué es lo que estamos haciendo específicamente. Mil disculpas. Ok, no hay ningún problema. Versículo 36. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces ahí nada más ponemos, yo nada más puse en resumen, se le habla sobre su parienta Elizabeth. Sí, Elizabeth era pariente de María, parienta. Sí, ahí dice, ¿Cómo? y he aquí tu parienta. ¿Cómo fue, hermano? ¿Cómo fue que dijo? Elizabeth. Se le habla sobre su parienta Elizabeth. Y lo que nos dice sobre ella, que tampoco lo estamos estudiando ahorita, pero lo podemos ahorita nada más así hablado decirlo. Ella también ha concebido hijo en su vejez, entonces ya nos dice que era mayor. Y ese es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces ella sí ya estaba embarazada y tenía 6 meses y nos dice que era estéril. Pero eso no lo estamos apuntando ahorita. Ahorita estamos estudiando a María. En versículo 37 no tenemos ninguna referencia. Versículo 38. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Entonces ponemos, María dice, he aquí la sierva del Señor. Y ponemos versículo 38. Y la siguiente referencia dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces ponemos, dice, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y la última referencia es, pues, de su presencia sale el ángel, aunque sea un poco raro, pero esa sería la última referencia. De su presencia salió el ángel. Bueno, sale el ángel de su presencia. Ok, ahora ya terminamos la lista de lo que estábamos observando solamente sobre María. Ya tenemos ahí la lista. Entonces, leo esta siguiente parrafito que dice. Ya tenemos la lista de las referencias a María. Ahora hagámosle preguntas al texto. Contesta las siguientes preguntas. Aquí podemos hacerle cualquier tipo de preguntas, pero por la clase yo ya tengo ciertas preguntas que vamos a contestar ahorita. La primera, ¿quién era María? Según esto que acabamos de estudiar. Una mujer desposada. Era una mujer desposada, nos lo dice en el versículo 27. No. Exacto. Una virgen. Una virgen desposada. Sí. No, perdón, disculpe. Era una virgen desposada. Y aquí sí, aquí ya podemos poner con quién estaba desposada. Con José. Estaba desposada con José. Exacto. Ahora, aquí ya vamos a ir haciendo un poco más de preguntas.
María era especial por algo. O sea, estamos hablando de quién era ella. Entonces, ella tenía algo Bendita especial. entre las mujeres. Ella era Bendita bendita entre las mujeres. Exactamente. Pero, ¿por qué era bendita entre las mujeres? Era favorecida. Era favorecida. Ella Porque era Jesús favorecida. estaba con ella. Vive en santidad. Porque Porque había estaba- hallado gracia porque delante fue de escogida, Dios y ve. o 30. Ok. Entonces, Porque fue ella escogida era, entre todas las mujeres. Porque era exactamente, virgen, ella era, hermano. ella Porque era, no Es sí, porque halló gracia ante Dios. ajá, exacto. Ok, pero ¿era María la única virgen en ese tiempo? No, no, bueno, No, se no. considera bendita entre las mujeres porque de ella iba a nacer Jesús. Ok, Ella era pero aquí humilde. quiero, Pero Ella dice era que quiero, humilde. quiero detallar algo antes. O sea, ella es, sí, es bendita entre todas las mujeres, es favorecida y el Señor está con ella, pero eso se lo está diciendo el ángel en ese momento. Imaginémonos un día antes de que se le apareciera el ángel. ¿Quién era María? Era humilde también María. Es ¿Era una especial persona humilde? porque es especial Especial, o porque sea, se le apareció el eh, ángel. Si no hubiera sido una más, habitante más del pueblo de Nazaret, Sí. no, Exactamente. Todos sabemos primeramente, que primeramente ella era es humilde. favorecida, Yeah. era humilde y todo, pero María, en el momento que pasa, digámoslo así, entre comillas, pasa a ser más relevante y pasa a quedar en la historia, es porque se le aparece el ángel. A partir de que se le aparece el ángel, la vida de ella cambia. Pero si hubiéramos, digámoslo así, visto a María un día antes de que se le apareciera el ángel, pues era una persona, digámoslo así, una chica normal, una persona normal. Roberto Méndez. Sí, por la santidad que ella tenía, porque no es a cualquiera que se aparezca un ángel y que pueda resistir la presencia del ángel. La santidad, no estar en pecado, significa mucho. Ajá. Exacto. Hermano, aquí Sí, dice que Raúl. había ya halló gracia. Entonces, eso indica que la vida de ella era una vida pues agradable delante de Dios y por alguna razón encontró ese favor, ¿verdad? De parte de Dios. Exacto, exacto. Sí, ella, y aquí me gusta porque se va relacionando con la clase pasada. ¿Qué recordamos de la vida de José? Que era carpintero. Que andaba con él. No, No, de José era humilde también, era agradable a Dios. Era obediente. Ajá. Obediente, era agradable a Dios, por eso que José tuvo gracia con el Señor. Ajá, la clase pasada aprendimos de que en el lugar en el que él llegaba hallaba gracia. Tenían fe los dos. Exactamente, ambos tenían fe y ambos eran, digámoslo así, antes de su llamado eran personas especiales, santidad, disposición de corazón y todo. Entonces, por eso quise poner esa pregunta ahí. ¿Quién era María? Era una virgen que estaba desposada con José y vivía en Nazaret de Galilea. Entonces, así contestamos esa pregunta. Pasemos a la siguiente. ¿Cuál es el evento principal que se narra en este texto? La anunciación de que Jesucristo va a nacer. Exactamente, es la anunciación. Entonces, llega un ángel y el ángel le lleva un anuncio, un mensaje. Entonces, ella está recibiendo ese mensaje. Y ese es el evento más importante desde el punto de vista de María. María está recibiendo el mensaje. Ok, ¿cuál es la primera reacción de María cuando le dan el mensaje? Se turba. Se turbó. Ahora, pensemos, ¿qué pensaríamos nosotros si viéramos a un ángel, si se nos aparece un ángel? ¿Cuál sería nuestra primera reacción? Así, inmediata. Me vuelvo como loco. Miedo. Sí, yo estaba pensando cuando estaba haciendo la clase, ¿yo qué haría? Yo primero lo que haría sería hacerme para atrás. Esa fue como mi reacción de,
Si se me aparece un ángel, no sé a qué distancia estaba, pero lo primero es echarme para atrás como para ver así como Me de, vuelvo estático. Porque ¿y qué está pasando? es más, ahí en el versículo le dice, no temas. Me imagino que tuvo que tener alguna impresión en el momentito, ¿verdad? Claro, aquí el versículo 29 nos dice, se turbó por sus palabras. Yo no me hubiera turbado por sus palabras, sino porque se me aparezca el ángel. Por su presencia. Antes de que comience a hablar, yo ya estuviera asustado. Normal. Sí, entonces, ok, pero nos dice que su primera reacción de María fue, se turbó por sus palabras. Y ahí nos dice, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Así como de, ¿qué está pasando? Sí, se asustó también porque como no conocía a varón, era inexplicable que iba a tener un hijo, ¿verdad? Sí, claro. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta que hace María? ¿Y por qué crees que se la hace? Estamos en el versículo... ¿Cuál página estamos? En la primera pregunta de la página 2. Ya, entonces sí. ¿Cómo será esto? Dijo ella. Ajá, ella dijo, ¿cómo será esto? ¿Por qué creen que dijo eso? Porque no ha conocido varón. Pues. Ajá. El versículo 34. Exacto. Entonces, vamos a describir un poco el evento. Primero estaba María tranquila ahí, y de repente se le aparece un ángel en el versículo 28. Y lo primero que le dice es, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres. La reacción de ella en el 29 es, se turba. Y pensaba, ¿qué salutación es esta? En el 30 dice, el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y sigue hablando el ángel en el 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob. Un montón de cosas. Le está hablando y le está dando muchísima información. En el 34. Entonces María dijo al ángel. Esa es la primera respuesta de María al ángel. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Por qué creen que ella respondió así? ¿O qué habla de María esta respuesta que ella da? Porque recibió esa información del ángel. Entonces ella dice, ¿cómo será esto? Pues es como que si yo me encuentro $1 millón y ¿cómo fue? Exacto. Por el hecho de que estaba desposada. Y menciona ahí en el párrafo anterior que leímos que el hecho de estar desposado no quiere decir que tenía intimidad con su esposo. Incluso no vivía con él, dice que no tenía vida común, que vivía todavía con los papás y que si era su primer matrimonio, o sea, pasaba 1 año viviendo con los papás antes de poder ya matrimoniarse como tal, ya vivir con su esposo. Entonces es como cuando te dicen vas a tener un hijo y no conoces a nadie, vaya, eso es lo que está pasando. ¿Cómo voy a tener un hijo si no tengo esposo? O sea, estoy desposada, pero no tengo esa vida de intimidad con mi esposo. Hasta cierto punto, si no hubiera sido un ángel y fuera una persona humana, sería como un insulto. O sea, me estás insultando porque me estás levantando falsos. La diferencia, obviamente, del pasaje es que es el ángel mismo que le está hablando y le está dando un mensaje de Dios. Sí, exacto. A mí lo que me llama la atención es que muchas veces nuestras reacciones son de negación. Y cuando nos dan una noticia muy relevante o pasa algo, lo primero que uno dice es no te creo. Y María no reaccionó así. Porque yo estaba pensando, si me dan una noticia muy importante, es así como de no puede ser, o sea, definitivamente no. Y uno entra en negación, pero María no. María, la primera respuesta de María fue, ok, entonces, ¿cómo será esto? Porque yo al momento no conozco ningún varón, o sea, nunca he tenido relaciones sexuales, no sé cómo voy a quedar embarazada sin que antes pase tener relaciones sexuales. Entonces, el ángel ya viene y le explica, pero me gusta la respuesta la pregunta que hace ella, porque muestra, primero, no actuó con negación, digámoslo así.
que eso es algo que a veces uno con una noticia, uno sí entraría a decir como, no, pues yo no quiero o no lo creo o nada, sino que ella dijo, pues no entiendo cómo va a ser porque yo no conozco varón. Siguiente pregunta, estamos en la página 12. Nelson. ¿Cuál es la segunda? ¿Sí, Monse? Sí, que quería decir que qué bonita la fe de ella, porque ella sabe que Dios puede hacer milagros. Entonces, el ángel está diciendo, vas a tener un hijo, y ella dice, wow, o sea, esto es sorprendente. Dígame cómo, dígame la manera, yo me someto. Exacto. Solo le quiero decir que no tengo varón, pero cuando ustedes díganme así es. Y me recuerda a la mamá de Sansón, cuando llegó el ángel y el ángel le dice, y ella dice, díganos cómo, qué tenemos que hacer. Exacto. A mí me llama la atención, y más adelante lo digo, pero ahorita con la participación de Monse, se me vino solamente. Lo que pasa es que, comparando esto con otros llamados, la reacción que han tenido otras personas es totalmente diferente, porque les dicen, ok, por ejemplo, a Jacob, le dicen, ok, tu esposa va a quedar embarazada. Y él dice, no, pues hay que colaborarle. Entonces, más seguro que se refería a que voy a tener un hijo de la sierva. Entonces comienza a ayudarle y todo. Pero no es así como lo que dice Monse, la fe de María. Decir, ok, yo sé que tú puedes hacer lo que tú quieras, tú eres Dios poderoso. Entonces, vamos a mostrar a Raúl. Tú eres Dios poderoso, puedes hacer lo que tú quieras, entonces nada más dime cómo le vas a hacer. Y básicamente estoy dispuesto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la segunda cosa que dice María? Entonces, en el versículo 35, el ángel le explica, ok, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y luego le habla de Elizabeth. Entonces, en el 38 tenemos la segunda cosa que María le dice. ¿Qué es lo que le dice ella? ¿Está dispuesta? Aquí tu sierva. He aquí la sierva del Señor. Imagínense qué increíble. Y me voy otra vez al llamado de Moisés. ¿Quiénes recuerdan el llamado de Moisés? Dios le decía, vas a ir y vas a hacer esto. No, pero no, o sea, manda otro. No, vas a ir tú y vas a hacer esto. No, pero no quiero ir solito. Entonces, ok, vete con Aarón, pero no, mejor no. Imagínense la disponibilidad, la prontitud de recibir el mensaje que tenía María. Entonces, en el 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué bonita. Directo, o sea, ahí no hay de que, creo que no entendí muy bien el mensaje, o lo dudo, o la verdad me tienes que volver a hablar el versículo 35 porque no te lo entendí muy bien. Acepta. Eso no quedó muy claro. Hermano, hay otra en cosa ese caso, también ahí. Sí, hermano Marco. María no se dio cuenta en ese momento porque, o sea, no hizo reparos en nada, aunque sabía que en ese tiempo la mujer que fornicaba antes del matrimonio era muerta a piedras. Y entonces ella no se dio cuenta en nada. ¿Por qué? Porque el ángel Dios le mandó el ángel para que le anunciara todo esto. Y ella no siquiera reparó en eso, se dispuso. Exactamente, hermano Roberto. Sí, gracias. Sí, no, que es muy bonito en esa segunda parte que ella dice, porque ahí ya ella está aceptando todo, no hay ningún interrogante, ninguna duda, ningún temor, nada de eso. Exacto. ¿Alguien que me ayude? ¿Alguien quiere participar, perdón? Sí. Yo quiero. Okay, adelante. No sé. Pues que me gusta mucho porque en ese tiempo está María, Elizabeth está embarazada de 6 meses y Zacarías está mudo precisamente porque le dijo al mismo ángel que se le apareció a María, ¿cómo puede estar seguro de esto? Siendo él un sacerdote, y María era una joven, y esta joven atendió al mensaje de Dios, porque
este sacerdote ya debía saber eso de antemano. Y hasta le dice, tus oraciones han sido oídas y todo, pero él no estaba muy seguro y él no estaba creyendo. Pero ¿cómo puedo estar seguro de esto? Y entonces el ángel le dijo, yo soy Gabriel y yo vengo a anunciarte algo y entonces vas a quedar mudo. En cambio de ella fue diferente. Bueno, diga, y ella no sabía lo que había, o sea, que Gabriel se le iba a aparecer a ella. Y, ok, diga usted y yo hago. Qué bonito porque en su juventud ella estuvo dispuesta, ella entendió que la gracia del Señor llegó sobre ella y ella recibió esa gracia. Exacto, Lilian. Hace un momento mencionaban el hecho de que María era especial porque vivía conforme a los preceptos de Dios, ¿no? Y creo que otra palabra clave que mencionaron fue sumisión. Ella tenía su vida completamente rendida a Dios. O sea, y vuelvo a lo mismo, el ser que se le apareció no fue cualquiera. Y las palabras que Dios dio a través de este ángel, el mensaje fue claro. Si en algún momento tuvo dudas, escuchar lo que su pariente Elizabeth estaba viviendo le ayudó tal vez también a tener un poco de mayor paz. Pero aunque no hubiera tenido como esa mayor paz, se ve esta disposición y esta rendición de porque el Señor lo está diciendo, yo lo hago, ¿no? Igual hace rato me acordaba de Moisés y de los múltiples pretextos que pone, y aquí aunque ella, su vida corre peligro, no está poniendo pretextos, o sea, no se pone a pensar en sí misma, no está ensimismada, como muchos somos ensimismados, lo que a mí me va a pasar si yo hago esto, o lo que a los míos les va a pasar, porque, o sea, la deshonra iba a ser familiar. A ella le iban a apedrear, pero la deshonra quedaba a la familia, a los padres que quedaban con vida, o sea, iba a arrastrar a todo el mundo con ella. Sin embargo, la palabra sumisión que mencionaron hace rato creo que es clave también en este acto que María hizo, o María tuvo. Exacto. Alguien que me ayude a leer el siguiente parrafito, porque ahí habla un poco de lo que estaba comentando Monse. Amén. Raúl. Dice, wow, qué disposición muestra María. Recuerdo otros llamados que están escritos en la Biblia a hombres teóricamente con más fe, como Moisés, o unos versículos atrás de esta historia en el mismo capítulo con Zacarías. Muchas veces, lo que estaba diciendo Monse. Sigue, por favor. Okay. Muchas veces nosotros queremos tener el plan completo, pero la revelación de Dios es progresiva. Solo nos va a mostrar el siguiente paso, y cuando demos ese paso nos muestra el siguiente. Nuestra fe tiene que mostrarle a Dios que lo vamos siguiendo a Él y que no vamos tras Él con alguna otra intención. Aquí hacemos una pausa. Ok. Gracias. Lo que estaba mencionando Monse, ahí unos versículos antes tenemos a Zacarías, que se le aparece un ángel y la reacción es totalmente diferente. Él comienza a dudar, comienza a decir, pero no sé cómo va a ser esto, la verdad no entiendo, pues mi esposa ya está mayor, y el ángel está diciendo. Entonces, muchas veces, por eso Jesús decía que el reino de los cielos es de los niños, porque si nosotros tuviéramos la fe que tienen los niños, creo que tuviéramos muchísima más fe. No sé quiénes tienen hijos pequeños o sobrinitos o primitos, pero a un niño como de unos 2 años tú le dices, mira, yo vuelo. Él te va a decir, de verdad, ¿y cómo vuelas? O sea, ya te lo convenciste, con nada más decirle eso, ya te creyó. El niño ya te creyó y el niño va a estar esperando a ver cómo vuelas. Entonces, ahora que somos más grandes, si a mí me dicen, si llega alguien y me dice, no, yo vuelo, y yo pues está drogado o algo así. Entonces, ya la reacción es totalmente otra. O sea, yo ya no estoy esperando así como de, a ver qué vas a hacer. No, yo digo, no, pues a mí no me engañan. Entonces, si un ángel se le aparece a una persona más joven, tal vez no estaba pensando en que le iban a apedrear, que podría morir, tal vez no estaba pensando eso,
estaba sorprendida viendo al ángel y le dijo, no, pues si el ángel me dice, pues adelante, adelante. O sea, y así debemos de reaccionar nosotros. O sea, si Dios nos está diciendo algo, ¿por qué no le hacemos caso? O sea, lo tenemos enfrente, estamos orando, estamos hablando con Él, Dios nos habla, ¿por qué no le hacemos caso? O sea, a veces somos nuestra mente, nuestras emociones, nuestra forma de ser, nuestro carácter, nos hace responder de una forma con menos fe, cuando realmente debemos tener la fe de los niños y decir, Dios me habla, ok, que se haga su voluntad. Qué difícil es eso, qué difícil es eso. Y aquí hablo sobre la revelación progresiva. Dios no nos va a dar todo el plan, así como, mira, fíjate que cuando tengas 30 años vas a conocer a tal persona y se van a enamorar, se van a casar y tu vida va a ser así, así, así. Luego se van a ir de misioneros a tal parte y van a fundar una iglesia y van a hacer esto y van a hacer lo otro. Dios no nos habla así, Dios te dice, Dios pone el llamado en tu corazón y ya después Él te va a decir, ¿dónde? Y una vez que te diga dónde, te va a decir cuándo. Y una vez que te diga cuándo, te va a decir cómo. Y ahí te vas. Y la revelación de Dios es progresiva. Dios nunca nos va a dar desde el principio toda la respuesta. Porque si no, pues, ¿dónde queda la fe? Nosotros debemos de ejercitar la fe. ¿Alguien más que me ayude a leer el último parrafito? Ahora nosotros no tenemos un ángel, pero mucho mejor que eso tenemos la oración. Esa es nuestra vía directa para comunicarnos con Él y la forma infalible por la que Él se comunica con nosotros es por la Biblia. Ya hemos aprendido sobre la palabra de Dios a través de esta historia. Ahora pasemos a la aplicación de esa palabra a nuestra vida. Hagamos personales las preguntas de María que hicimos anteriormente y tomemos la palabra que hemos aprendido como el mensaje que Dios nos da hoy. Exactamente. Entonces ahora nos vamos a poner, ya observamos, hicimos un poco de interpretación y ahora vamos a pasar a la aplicación. Entonces, vamos a ver la primera pregunta que hicimos en la página anterior, que es la página 11. Preguntamos quién es María. Y ahora yo les pregunto, ¿quién eres tú? Entonces escriban, no tienen que decirlo ahorita, escriban quiénes ustedes. Cuando yo lo estaba haciendo, pasé pensando un montón de tiempo quién era yo. Yo me puse a pensar, pues yo soy Nelson, vivo en México, tengo 36 años, y comencé a pensar un montón de cosas y pues todo lo iba apuntando, ese soy yo. Pero también quería pensar en qué hacía a María especial y yo me puse a pensar qué me hace a mí especial. Y no pude pensar en otra cosa como a María, sino cuando Dios entró a mi vida. Cuando Dios entró a mi vida, en ese momento me transforma. Y a partir de ese momento, yo ya soy alguien más, yo ya soy hijo de Dios. Y eso me da identidad y me da pertenencia y lo tengo que poner ahí. ¿Quién eres tú? No, pues yo soy hijo de Dios. Eso es algo, si tú eres hijo de Dios y te preguntan quién eres tú, es algo que fácilmente puedes responder en muchas universidades y todo, en la psicología, y un montón de cosas, ahí te hacen esa pregunta. Y uno podría responder, no, pues yo creo en Dios y yo soy hijo de Dios porque lo acepté y lo invité a morar en mi corazón. Entonces es una pregunta difícil, pero el punto es que nos lleve a ver como a María, ¿qué te hace especial? Entonces ahí pueden escribir algo. Okay. Siguiente pregunta. ¿Qué está pasando ahorita en tu vida? Ahorita en este momento, en este preciso momento, como puse en el texto de arriba, María está recibiendo un mensaje por medio del ángel. Ahora nosotros, estamos en esta clase, estamos recibiendo un mensaje a través de la palabra de Dios. Entonces estamos siendo expuestos a su palabra y Dios nos quiere hablar a nosotros. Eso es lo que está pasando ahorita en
en nuestra vida, digámoslo así. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería tu primera reacción a la palabra de Dios? ¿Se acuerdan que estábamos hablando y yo les decía, muchas personas cuando se sorprenden o cuando les dan una noticia muy fuerte, su primera reacción es de negación, así como de no puede ser, eso no puede ser. Entonces, cuando Dios te habla, ¿cómo reaccionas? Y aquí me voy un paso atrás. ¿Alguna vez reaccionaste ante la palabra de Dios? ¿Y cuál fue esa reacción? Porque si somos expuestos a la palabra de Dios, tenemos que tener alguna reacción. Alguien no puede ser expuesto a la palabra de Dios y seguir como venía. Porque cuando somos expuestos a la palabra de Dios, algo tiene que cambiar. Hermano Marcos. Sí, uno como testimonio en mi vida, cuando Dios me tocó mi vida, yo lo que primero dije, ¿por qué tú recién te acuerdas de mí? Tantos años que me conoces y recién te acuerdas de mí o me tocaste, qué sé yo, ¿no? Eso fue mi primera reacción, porque yo tengo 9 años de haber conocido a mi Señor. Ah, ok. Sí, pues entonces mi pregunta era, Señor, ¿por qué has tardado tanto? Pero anteriormente en mi vida yo decía, no, yo no me quiero hacer hermanito, yo no sé, porque yo soy católico, apostólico y ecuatoriano. Yo no era romano, era ecuatoriano, porque no conocía Roma. Ajá. Entonces, yo no quería ir a la iglesia. A mí me habían invitado muchos a la iglesia. Pero como yo tenía mi vida cotidiana buena y más o menos, entonces yo no quería ir a la iglesia. Cuando ya mi Señor me tocó, fue distinto. Entonces ahí fue algo como se llama, sin poderlo yo casi explicar, porque en medio de todos que estábamos orando, alguien me tocó la cabeza aquí. Yo escuchaba que todo el mundo lloraba. Sí, porque estábamos en un evento. Todo el mundo lloraba, incluso amigos míos, o sea, mejor dicho, que recién yo llegaba. Todo el mundo lloraba, pues yo decía, ¿cómo? Los hombres no lloran, pues. ¿Por qué ellos lloran? Cuando alguien me tocó la cabeza aquí, me hizo 2 veces, pero duro, yo dije, ¿quién fue? Pues levanté la cabeza, miré, no había nadie, yo estaba en medio, donde no había acceso de pies que podían caminar por ahí donde estaba yo, porque estábamos aglomerados, orando, pecho a tierra. Entonces vino algo a mí, como que me quebrantó y comencé a llorar. Wow. Sí. Wow, sí, cada uno, sería muy interesante oír cómo el testimonio de cada uno. Lamentablemente ahorita no tenemos tiempo, pero gracias hermano Marco por su testimonio, y eso es lo que iba. Cuando uno es expuesto a la palabra de Dios, algo tenemos que reaccionar. Hermano Roberto Ismael. Sí, una pregunta, porque aquí hacen referencia a ser hijo de Dios, pero si observamos en la respuesta 38, ¿cómo es? María no le indica que es hija, dice, he aquí la sierva del Señor. Entonces yo esa parte me pone a pensar que para nosotros los cristianos somos hijos de Dios, pero para el mundo debemos entender que tenemos que aprender a ser siervos, porque eso es lo primero que dijo, el que quiera ser grande tiene que servir. Exacto. Entonces, para aquellos que no conocen, no entienden, porque van a poner a beligerancia de indicándole que cómo eres de Dios, que por qué tu vida está así, cosas por estilo. Confío yo que la parte primordial para la parte secular es decir que somos siervos del Altísimo. Y con esa parte nosotros nos ponemos en el mismo nivel de ellos, aunque nosotros sabemos que tenemos de herencia, y del momento en que Dios nos tocó, nos dijo, no hizo acepción de persona y nos hizo hijo de él. Pero para el mundo considero yo que es por decir la palabra siervo que decirle hijo de Dios, porque si no ahí empieza la polémica, que porque tú no tienes, Dios está contigo, si tu padre, pues
estilo y no entienden, no comprender la palabra. Tengo que Ajá. decirle como siervo porque servimos a un solo Dios. Digo. Exacto, sí, muy buena. Muchas gracias por su aportación. Pero, ajá, sí, adelante. pero la misma palabra está diciendo en Juan 1:12. Si ellos no conocen la palabra, pues ya estamos nosotros nominándola de que nosotros sí somos hijos de Dios, porque ya nosotros conocemos la palabra de Dios y Dios nos hizo ya hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en quien lo envió y todos conocemos de Jesucristo. Sí, me imagino que el hermano Roberto lo que quiere es tal vez no entrar en discusión con alguna otra persona o algo así. Así es. Sí, cuando uno dice, no, pues yo soy siervo de Dios, no, pues ahí ya no hay mucha discusión porque así es, sí, verdad. A veces uno, cuando te discuten es cuando te crees más. Y de decir, no, pues yo soy hijo de Dios, te ponen en un muy buen lugar, aunque sabemos que lo somos. Sabemos que lo somos, pero a alguien que no sabe, no entiende, no conoce, le podríamos decir que también somos siervos de Dios, porque también somos siervos de Dios. Y debemos de tener esa disponibilidad que tiene el siervo de Dios. ¿Okay? Hermano, Entonces, hermano. Sí, Raúl. Solamente quería agregar con relación a esta pregunta donde dice cuál sería tu primera reacción a la palabra de Dios. De hecho, cuando el Señor nos habla nuestra vida, el hermano daba su testimonio, creo que todos, Dios nos hace un llamado, ¿verdad? Nos hace un llamado, el Señor tiene misericordia y nos da un mensaje, pues. Entonces yo pienso que la primera reacción probablemente podría ser el hecho de decir, pero ¿y quién soy yo, verdad? Para que el Señor quiera usar mi vida, ¿verdad? Pero pienso que también es la obediencia. Tiene que ver con la obediencia, ¿verdad? Esa debería ser la reacción porque al final creo que todos cuando recibimos ese llamado y esa palabra de Dios a nuestra vida, tal vez quizás si nos preguntamos, ¿y quién soy yo para que el Señor me llame, verdad? O me tome en consideración, en cuenta. Al igual que María, porque pudo haber pensado eso, ¿verdad? Habiendo tantas otras vírgenes, ¿verdad? Porque yo, ¿verdad? Pudo haber pasado eso. Entonces, a veces puede llegar eso a nuestra vida, pero pienso que la reacción debería llevarnos a eso, a la obediencia a la palabra de Dios. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Ya contestamos cuál sería tu primera reacción a la palabra de Dios. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Página 13. ¿Qué es lo primero que tú le preguntarías a Dios? Y para esto quiero irme al versículo donde María, ¿qué es lo primero que pregunta? 34. Dice, entonces María, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros lo primero que nosotros le preguntaríamos? Lo primero que nosotros le preguntemos va a demostrar nuestra disposición y va a demostrar nuestra fe también. Entonces ahora, dependiendo del llamado que Dios nos esté haciendo, nosotros inmediatamente a veces vamos a responder, no, yo necesito más información. O no, mira, ahorita yo no estoy disponible. Esa podría ser una primera pregunta sería, ¿cómo quieres hacer esto conmigo? Trabajo, gano mucho dinero, no voy. Ajá, exacto. Puedes estar enfocado en otra cosa. Mi esposa, mis hijos. ¿Cómo vas a creer? Exacto. Sí. Hermano. Sí. Hermano. La otra que podría ser también es que a veces uno no se siente preparado para un llamado. O sea, siente como le pasó a Moisés, ¿no? Que dice, no, ¿cómo voy a poder yo hacer eso si no sé hablar o me falta mucho estudio? O no sé, le busca a uno como que un motivo o un pretexto para no hacer lo que Dios nos está mandando. Sí. Alguien, más adelante, es que a veces les quisiera responder así, pero lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros estamos expuestos ante la palabra de Dios, esa es nuestra primera reacción. ¿Qué es lo primero que nosotros le vamos a preguntar a Dios? Dios, ya me dijiste lo que tú me querías decir. Ahora yo nada más totalmente dispuesto como María te digo, ok, ¿cómo va a ser? ¿Cómo le vamos a entrar a ese plan? Dios te va a decir, quiero que
tu familiar por el que has orado 10 años va a ser salvo. Y en ese momento sería así como de, no, pues, o sea, he orado un montón y la verdad es que no creo que vaya a ser salvo. Eso es orar sin fe. Entonces, si has estado orando 10 años para que un familiar sea salvo y se te aparece un ángel y te dice, mira, va a ser salvo, la primera pregunta sería, ok, ¿qué le tengo que decir para que sea salvo? O sea, porque ya sé que yo diciendo eso, ¡pum!, automáticamente Dios va a tocar su corazón y esa persona va a aceptar a Cristo. Entonces, lo que tenemos que preguntar nosotros es, ok, Dios, sí te creo y todo, ok, ¿cómo va a ser? Mostrar la disposición que María, podríamos hacer la misma pregunta que hizo María. ¿Cómo va a ser esto? En el tema que sea, ok, ¿cómo va a ser? Eso nos pasa a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la segunda cosa que le dirías a Dios? Que si ya le dijiste, ok, Dios, ¿cómo va a ser esto? Y aquí viene la respuesta, porque esa es la respuesta que da María ante el llamado. María dijo en el 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Imagínense, esto no es fácil de decirlo. Imagínense, Dios les está diciendo, un ejemplo muy sencillo. Una vez iba en un autobús, iba para mi universidad, bien me acuerdo, y se sentó un chico al lado mío. El bus iba tranquilo, iba muy lento, y de repente Dios me dijo, háblale de Dios. Y yo, pero voy estudiando para mi examen, porque tenía mi libro aquí. Y yo voy estudiando para mi examen, así como de, no, ahorita no le puedo hablar porque tengo que ir concentrado en eso. Y así como de, ya no puedo estudiar porque ya Dios me dijo que hablara con él. Entonces, yo dije, pero ¿y si se baja en la siguiente? En la siguiente parada, ¿qué hago? Y yo estuve peleando conmigo mismo como por 3 paradas. Luego dije, no, si le hubiera hablado, tal vez ya se hubiera convertido. Y yo sí le hablo. Y bien me acuerdo que se levantó, me pidió permiso y se bajó. Y yo quedé así como de, la regué. No puede ser, ese ya no se va a salvar y va a ser mi culpa. Y ahora, ¿cómo le hago? Me bajo, lo sigo, se va a asustar. O sea, yo quedé como de, tuve que haberle hecho caso, ¿por qué no le hice caso a Dios a la primera? Entonces, muchas veces Dios nos habla, pero nosotros lo único, o sea, la forma más fácil, lo que debemos de responder, lo que deberíamos decir es lo que dijo María. He aquí tu siervo, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, si Dios te está diciendo que hagas algo, si te está diciendo que lo hagas, es porque Él ya sabe que estás preparado. Él no te va a decir que hagas algo para lo que no puedes hacer. Y si no lo sabes hacer, pues Dios va a hacer o sea, Dios quería usar un tartamudo en frente de Faraón. Y Dios quería hacer eso. Pero el tartamudo no quiso. O sea, Dios quería usar un tartamudo frente a Faraón y el tartamudo no quiso. Y tuvo que mandar a otra persona. Entonces, si Dios está diciendo que hagas algo, es porque Dios sabe que está dispuesto a hacerlo. Hermano Roberto. Sí, que en realidad nosotros debemos tener bien claro que tenemos aquí 2 clases de mundo, el mundo secular y el mundo espiritual. Cuando hablamos de la parte secular, debemos considerar que generalmente el ser humano, por naturaleza, no quiere salir de su zona de confort y le da miedo ese cambio, ese paso de fe que nosotros llamamos y que muchas veces se resigna o se aferra por ese temor, el miedo a lo que vendrá. Y siempre la pregunta la primera que se nos aparece, ¿y por qué? En cambio que cuando ya estamos dentro de las cosas del Señor, nosotros dejamos de este lado esa pregunta para decir ¿para qué? Por un lado. Exacto. La reacción, una vez que le dan la razón ¿por qué? Viene otra pregunta, ¿y cómo? Y tras de esa viene otra pregunta más, hasta tratar de que al último de tanto hablar, hay 2 decisiones, o lo hace o no lo hace. En cambio nosotros cuando ya tenemos oportunidad de saber para qué, porque siempre hay un propósito, un motivo, nosotros nos decimos, está bien Señor, no soy digno, pero tú me escogí y vamos para adelante, porque si tú me seleccionas, tú sabrás darme las fuerzas, las armas y los motivos y el camino para llegar donde tú quieres tu propósito.
Y eso nos Ujú. enseña a crecer, madurar y hasta cierto punto entender qué es lo que realmente Dios quiere, porque hay que saber qué esperar. Porque lamentablemente el problema es que creemos y nos desesperamos por ver ya las cosas. Ya oramos, ya Ujú. queremos ya. Ya deseamos algo, pedimos y queremos verlo ya. Mientras que tenemos que aprender a saber que la fe es la convicción de lo que realmente nosotros esperamos y la certeza de lo que vamos a recibir. Ujú. Nada más. Gracias, hermano. Pues lo que tenemos que tener es disposición. Si tenemos un corazón dispuesto, como el corazón que tenía María, que dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Qué difícil es decirle a Dios esas palabras, decirle, Dios, aquí está tu siervo, haz conmigo conforme a tu palabra, haz conmigo conforme a tu voluntad. No sé si se han fijado cuando a veces los niños oran o personas oran en público, comienzan, Señor, te pido esto, te pido esto, te pido esto, como que está haciendo una lista de todo lo que tiene que hacer Dios. Y qué difícil es decirle a Dios, Dios, no sé si alguna vez han orado así, decirle, Dios, mira, estoy aquí ante tu presencia para ver qué quieres que yo haga. Punto. ¿Cuál es tu voluntad para mí? Tu voluntad para mí, eso es lo que yo quiero hacer. O sea, lo que Dios diga, eso vas a hacer. Eso no es nada fácil, no es nada fácil. ¿Por qué? Porque si Dios te dice algo que tú no quieres, lo tienes que hacer. Entonces, y ahí está lo difícil. Ese es el punto difícil. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿quisieras mejorar la disposición de tu corazón? Busca los siguientes pasajes y escribe lo que aprendes. ¿Alguien que me ayude a buscar esos versículos? Es Salmo 51, 17, Salmo 34, 18 y Esdras 7, 10. ¿Alguien me ayude con Salmo 51, 17? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Exactamente, el corazón contrito y humillado no desprecias tú. ¿Qué es el corazón contrito? Porque a veces se oyen bien bonitas las palabras y no las entendemos. Triste, acongojado, solitario, que piensa mucho, perdón. Ajá. Está desolado. Corazón dispuesto. Exactamente. Hay corazones que son muy duros y que dicen, conflicto, ya. Yo tengo la razón. Entonces, un corazón contristado es un corazón dispuesto. Exactamente, el corazón contrito y humillado, porque tampoco Dios anda buscando gente deprimida. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Salmo 34, 18. ¿Alguien que me ayude con el Salmo 34, 18? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Exactamente. Si nosotros tenemos un corazón contrito, Dios va a estar cercano a nosotros. Algo que me gusta tenerlo bien claro es que Dios no se aleja de nosotros. Muchas veces podemos sentir que Dios está lejos de nosotros, pero Él no se ha alejado, Él sigue, Él permanece, Él no cambia. Pero nosotros sí, nosotros vamos y venimos, vamos y venimos. Entonces, si vemos que Dios está lejos, no es porque Él se ha alejado de nosotros, es porque nosotros nos hemos alejado de Él. Él siempre va a querer estar cercano a nosotros, pero a veces nuestras decisiones, nuestro corazón, nuestra rebeldía, bla, bla, lo que sea, nos aleja de Él. Pero es bueno tener ese corazón contrito, dispuesto, humillado, para ser cercano a Dios. Esdras 7:10. Hermano, antes. Sí, permítame. Sí, Lilian. Antes, la parte, lo de corazón contrito, contrición, dice que es el arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, ahí está hablando de que el ser humano quiere cambiar su conducta. Es lo que mencionaba el hermano Marco, de tener disponibilidad de cambio. Entonces, parte de la humillación está también implícita la sumisión de
doy espalda a lo que hice mal y ahora sigo por otro camino diferente que tú me quieres enseñar a andar. Por eso hasta dice, salva a los contritos de espíritu. Salvación viene por el arrepentimiento de que no estuve en el camino correcto y ahora voy a tu voluntad, que es la correcta, ¿no? Solamente quería hacer ese comentario. Gracias. Karen Aguilar. Así iba a leer Esdras 7:10. Ah, ok, me ayudas. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Exactamente. Este versículo me lleva a preguntarme qué tan preparado tengo yo en mi corazón y para qué lo he preparado. He preparado mi corazón para hacer lo que yo quiero. He preparado mi corazón para recibir lo que Dios me diga. ¿O para qué he preparado mi corazón? El corazón de Esdras, ¿para qué estaba preparado? ¿Para qué estaba preparado el corazón de Esdras? Para obedecer. Para obedecer y cumplir la voluntad de Dios. Exactamente. Imagínense, para cumplir la voluntad de Dios, imagínense qué pasaría si nosotros decidimos cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida y que ese sea nuestro primer propósito. ¿Creen que debería de cambiar algo en mi vida o voy bien? Pues yo creo que si nos dedicáramos al 100% a cumplir la voluntad de Dios, ok, aquí viene un paso, y siempre que enseño de esto, los jóvenes me levantan la mano. ¿Sí? ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Típico. Les hago la pregunta, ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Obedecer todos los mandamientos. Ok, no obedecer todos los mandamientos. Que no lo hacemos. Ajá, pero más específicamente, Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros, digámoslo así. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Tu voluntad viene plasmada en la Biblia y nunca contradice lo que ya dijo. Entonces, la voluntad de Dios se comprueba a través del contraste con la Biblia. Exacto. Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para Él, no para mí. Y, por ejemplo, si hablamos en la parte de relaciones, ¿no? De quiero tener una relación con alguien y es yugo desigual. Y ese es un tema bien escabroso de, ay, pero lo amo. Sí, pero en la Biblia está esa parte de no os unáis a yugo desigual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Seguir con el yugo desigual? ¿Romper con el yugo desigual? ¿No? Creo que es algo muy simple, pero que estos hombres en el Antiguo Testamento que realmente se guardaron para Dios, fueron de que eran tajantes, o sea, realmente cumplían con lo que la Biblia decía, la ley decía de pie a pa, ¿no? Esa es parte de la disposición de hacer las cosas como Dios dice y no como mi corazón me dicta. Sí. Les comparto un poco. Cuando una vez yo estaba en la iglesia en El Salvador todavía y pues llegó, me acuerdo que era un pastor brasileño y hizo una predicación de llamamiento a las misiones. Y yo dije, Dios, yo quiero pasar, o sea, yo quiero pasar al frente y yo quiero, básicamente, heme aquí, yo quiero salir a las misiones. Entonces yo, era una iglesia grande, estaba en el segundo piso, yo bajé y pasé a la parte de adelante de la iglesia. Y estábamos orando todos y de repente de reojo así volteé a ver. Y allá del otro lado estaban mis papás. Y yo, wow, mis papás también quieren irse de misionero. Pero no sabíamos a dónde, no sabíamos cuándo, no sabíamos cómo, no sabíamos nada. Nada más mostramos la disposición
de nuestro corazón y dijimos, Dios, heme aquí, aquí estoy. Cuando al poco tiempo, no fue al día siguiente, no fue la misma semana, el mismo día, sino fue al poco tiempo, de parte de mi papá, era el pastor de la iglesia, y le hacen una invitación para irse de misionero a otro país, para Costa Rica. Y yo dije, bueno, fue una reunión, ¿verdad? Mi papá regresa a la casa y dice, bueno, miren, tenemos la oportunidad de irnos de misioneros a un país de Centroamérica. Y yo le dije, no, pues perfecto, básicamente dime cuándo y dame una media hora, una hora en lo que armo mi maleta y vámonos. Entonces yo ya estaba dispuesto, nada más era de ver cómo y dónde. Entonces ya de repente, pues, con más planes, procesos y todo, Dios dijo Costa Rica y gracias a Dios tuvimos un muy buen tiempo de ministerio en Costa Rica y luego Dios nos vuelve a mover y ahorita estamos aquí teniendo un muy buen tiempo de ministerio aquí en México. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Cuando Dios te va a poner una idea que obviamente debe ser buena, agradable y perfecta, debe estar basada en la Biblia, no debe de contradecir ningún versículo, debe de ser perfecta. Es una idea y te va a decir, cuando tengas esa idea, Dios te va a dar paz. Por medio de la paz es que sabemos que viene de Dios, porque también nuestros amigos nos meten ideas y un montón de cosas, pero debe de pasar por varios filtros. Debe de ser buena, agradable, perfecta, no debe de contradecir, debe de ser de estar apegada en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, así es como sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Pero lo que aprendimos hoy en esta noche sobre María es que para ella dio la mejor respuesta. Y dijo, he aquí tu sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y es un reto que yo le haga a cada uno de nosotros, a decirle así a Dios, Dios, he aquí tu siervo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, si quieren, terminamos con una oración y quedamos en un tiempo de preguntas y respuestas. Y permítanme dirigir una oración a mí. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque tú nos has permitido aprender un poco sobre María, Señor, gracias porque tú nos has dejado esa historia, Señor, un párrafo tan pequeño, Señor, cómo podemos aprender y ver tanta fe, Señor, de María en este texto. Señor, gracias porque tú sigues siendo el mismo, Señor, ayer, hoy y siempre, Señor, gracias porque tú sigues esperando esa disposición, esa fe de nosotros, Señor. Gracias porque tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Gracias porque sabemos que tú vas delante de nosotros, Señor, preparando ese camino que tú quieres para nosotros, Señor. Te pido que nos bendigas en el día de hoy, Señor, que nos hagas más cercanos a ti, Señor, que nos ayudes a ver claramente cuál es tu voluntad y que nos ayudes a tener esa disposición, Señor, de decir, he aquí tu siervo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, yo comentario sí. ¿Monse? Sí, que pues qué bonito ver al Señor obrando en la vida de todo hijo de Él. Ya hablando entre creyentes, sus hijos, Dios, cuando pensó en nosotros, Él pensó con obras ya específicas para nosotros, y cuando llega el momento de la obra, qué bonito decirle a Dios, Señor, aquí estoy, porque a veces llega el momento de hacer la obra y muchos le dicen que no, como Moisés, pero qué bonito cuando Dios en su lista de obras para nosotros, que ya están preparadas de antemano para que andemos en ellas, cuando llega el momento, el año, el día, nosotros le digamos, Señor, aquí estoy, vamos a hacerla, cualquiera que sea. Y quizá no la obra, o sea, obras, pero también actitudes en medio de situaciones, sean pruebas o situaciones complicadas, que en medio de ellas podamos glorificar a Dios, porque la semana pasada estábamos viendo a José
y él glorificó a Dios en medio de una situación complicada. Era un joven que nos da el ejemplo. Yo no glorifico a Dios cuando ya estoy grande, no glorifico a Dios mientras soy niño, sino siempre. Debo mostrar esa actitud de que yo amo al Señor y que Él tiene control de cada situación por la que estoy pasando. Me gusta ver a estos dos personajes y al mismo tiempo contrastarlos con esto que vimos de Abraham, cómo quería ayudar a Dios para tener su hijo y no dejar que Dios sea el que haga su obra. Entonces, qué bonito depender completamente de Dios en un 100% para ver qué es lo que Dios va a hacer, qué vas a hacer. Sorprende, Señor, haz tú y glorifícate tú en medio de esto. Exacto, gracias, Monse. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, algo que aprendió de la clase? Yo quería comentar algo, perdón. ¿Alguien más? Me espero. Hola, buenas noches. Perdón, estaba teniendo problemas con mis audífonos y no escuchaba al inicio. No problema. Yo creo que también algo importante, y hace mucho también llevábamos algún estudio sobre María y de lo valiente que fue, ¿no? Creo que a mí en lo personal, en ese tiempo me tocó mucho. A veces pensamos que no somos capaces de poder hacer las cosas y por eso ponemos eso que hablaban ahorita, ¿no? De decir, ¿por qué yo? ¿Para qué? Me pasó en algún momento y pero sí con mucha oración y como decías, ¿no? Dios no te va a mandar algo para lo cual no estás listo. Tú piensas que no estás listo o a lo mejor una parte de ti piensa que como fuiste antes, bueno, en mi caso de que, pues bueno, tener ese sentimiento de que, bueno, no, yo no soy así, pero sí es importante como que tener valor, confiados y tomados de la palabra de Dios, de Dios, tomados de Dios, y la verdad es que salen las cosas como no te puedes imaginar. Bueno, entonces llegas a amar cuando, por ejemplo, me decían a mí, Dios va a poner amor en ti hacia los demás. Y la verdad es que yo sí decía, no, pues ¿cómo? Me consideraba una persona como muy rencorosa y sí, Dios pone todas esas cosas maravillosas, pero sí, sin duda es ser valientes. Entonces, bueno, Dios pone todas esas cosas. Y ya, gracias. Sí, gracias. Estamos hablando de que Dios hace milagros. Y así como hizo un milagro con María, Él puede en cualquier momento hacer un milagro en nuestra vida. Hacer un milagro contestándonos una petición que hayamos tenido por años. Esos son milagros. Y Dios nos los puede dar. Ahora sí, muchísimas gracias por haber estado en la segunda lección. Nos estamos viendo el próximo lunes a esta misma hora y en este mismo canal con otro personaje de la Biblia. A otros los veo mañana o pasado.